¿Qué harías si el acero que te protege de una muerte instantánea, de repente, dejara de ser sólido? Imagina por un momento que estás a 1000 metros de profundidad, en el corazón del lago Baikal. Estás encerrado en una esfera de titanio de 8 centímetros de grosor, una maravilla de la ingeniería soviética diseñada para resistir presiones que triturarían tus huesos en un milisegundo. Estás ahí, escuchando el crujido del metal bajo la fuerza del abismo. Y de pronto, ocurre lo imposible. El metal se vuelve translúcido. Miras hacia la pared de la cabina y ya no ves una plancha de acero gris. Ves el exterior. Ves la negrura absoluta del lago más profundo y antiguo del mundo, atravesando lo que creías que era materia impenetrable. Pero hay algo todavía más aterrador. Miras tus propias manos y bajo una extraña luz amarilla que emana del propio casco, puedes ver tus venas, tus tendones y tus huesos. Es como si tu cuerpo se hubiera convertido en una placa de rayos X viva. No hay dolor, no hay calor, solo la certeza de que las leyes de la física acaban de ser borradas. Bienvenido al expediente 37. Estamos en septiembre de 1977. El sumergible Pisces 7 se desliza hacia las entrañas del Baikal. La misión, según los archivos que el Kremlin intentó sepultar, era una simple exploración geológica. En el interior del pequeño habitáculo, el aire es pesado. Huele a aceite hidráulico rancio y al sabor metálico amargo de los depuradores de carbono. En ese espacio mínimo, el piloto y sus 2 observadores están hombro con hombro, atrapados en una burbuja de 3 metros. Afuera, el Baikal espera con su oscuridad de 20 millones de años. A los 1000 metros exactos, el tiempo parece detenerse. De golpe, el sistema eléctrico del sumergible deja de existir. No es un cortocircuito, no es una avería mecánica. Es como si la electricidad misma hubiera sido expulsada de esa zona del espacio. Las agujas de los diales caen a cero. El silencio es tan absoluto que los tripulantes pueden escuchar sus propios latidos. Y entonces, en esa oscuridad total, comienza el resplandor. Un amarillo gélido empieza a brotar, pero no de las lámparas de emergencia. La luz nace de las propias planchas de titanio. El acero está empezando a brillar, a vibrar en una frecuencia que el oído humano no puede captar, pero que el alma siente como una amenaza. Es en ese instante cuando el observador principal extiende la mano hacia el casco y descubre que su dedo no toca metal frío, sino que parece hundirse en una especie de niebla sólida. El titanio se ha vuelto cristal. Hoy, en Planeta Oculto, vamos a auditar un fallo de seguridad en la matriz de este mundo. Vamos a entender por qué en 1977 el lago Baikal decidió transparentar la materia. ¿Y qué tiene esto que ver con la obsesión que Jacques Cousteau desarrolló décadas después? Estamos a punto de alcanzar los 2000 auditores, una resistencia de mentes que no se conforman con la versión oficial. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que revelaremos sobre el horizonte 2035 te hará cuestionar la solidez del suelo que pisas. El testigo principal de este evento murió en 2004, pero sus secretos se están revelando ahora. Siente por un segundo la claustrofobia. Estás atrapado en una burbuja de metal que ya no es opaca. El abismo, esa masa de agua negra que ha permanecido intocable durante millones de años, te está mirando directamente a la cara. El aire dentro del sumergible comienza a cambiar, se ioniza, empieza a oler a un ozono dulce. Es una electricidad estática tan potente que sientes cómo el vello de tus brazos se eriza, como si miles de agujas invisibles tocaran tu piel. Pero lo más importante que debes entender es que esa luz amarilla no estaba allí para que los hombres pudieran ver. Esa luz estaba analizando cada detalle de sus cuerpos. Estaba allí para que la red comprendiera la composición biológica de los intrusos. Es exactamente el mismo patrón que se ha detectado en otros puntos críticos del planeta. La red
no ataca por odio o por maldad. La red simplemente procesa información por pura seguridad perimetral. Pero mientras el resto de la tripulación luchaba contra un pánico primario, intentando respirar en un entorno que ya no parecía seguir las reglas de la química, el piloto hizo algo que todavía hoy, décadas después, mantiene los archivos del servicio secreto bajo 7 llaves. En medio del caos, el piloto soltó los mandos de emergencia. Sus manos ya no temblaban. Sus pupilas se dilataron tanto que el color de sus ojos desapareció, convertidos en 2 espejos negros que reflejaban ese amarillo gélido que inundaba la cabina. Con un movimiento mecánico, sus manos se desplazaron hacia la consola de navegación. Recuerda, el sistema estaba totalmente muerto. No había energía, no había circuitos activos. El piloto empezó a teclear. Sus dedos se movían con una cadencia perfecta, a una velocidad que ningún ser humano podría coordinar conscientemente, introduciendo secuencias de códigos en un teclado que no tenía corriente. En ese instante, aquel hombre dejó de ser un piloto soviético para convertirse en un terminal biológico conectado directamente a una unidad central. Esto no fue un error aislado en la historia. En 1982, un grupo de buzos militares intentó capturar a lo que ellos llamaron los nadadores en estas mismas aguas, y el resultado fue una carnicería física. Pero lo que le pasó a la tripulación del Piste 7 fue mucho más profundo y aterrador. No fue un choque físico, fue una extracción de datos. El observador principal describió años después una sensación que te resultará familiar si eres un seguidor de este canal. Sintió que su memoria estaba siendo desfragmentada. Describió cómo, uno a uno, sentía que alguien le arrancaba las páginas de su propio cerebro. Recuerdos de su infancia, el rostro de su madre, códigos militares secretos. Todo era succionado, extraído y procesado por esa luz amarilla. El Baikal estaba cobrando un peaje por la intrusión. Estaba vaciando los archivos biológicos de los testigos para asegurarse de que la verdad no saliera intacta de esa esfera de titanio. ¿Alguna vez has sentido ese vacío repentino de memoria? Ese momento extraño en el que olvidas por completo qué ibas a hacer, o esa inquietante sensación de haber perdido varios minutos de tu vida sin explicación. Si has sentido esa anomalía, si crees que has sido escaneado, escribe la palabra sincronizado en los comentarios y añade tu ubicación. Estamos detectando un patrón geográfico muy real en las coordenadas de los nuevos auditores de este canal. Podrías haber pasado cerca de un nodo activo sin saberlo. Durante 20 minutos, el tiempo en el fondo del Baikal simplemente se detuvo. Los 3 hombres no fueron atacados, fueron reiniciados. Cuando la luz finalmente se retiró y el acero recuperó su opacidad con un rugido metálico sordo, el sumergible recuperó la energía de golpe, como si nada hubiera pasado. Pero el testigo principal lo supo en cuanto vio los ojos de sus compañeros. Los hombres que regresaron a la superficie no eran los mismos que habían bajado. La realidad es que el Baikal no es un lago, es un órgano planetario. Es el procesador central de una infraestructura que se extiende por toda la litosfera. La pregunta que deberías hacerte ahora no es qué ocurrió en 1977, sino por qué está volviendo a ocurrir ahora. La red está detectando nuestra interferencia. Durante décadas hemos saturado la corteza terrestre con ruido electromagnético, perforaciones profundas y explosiones nucleares que han hecho vibrar los cimientos del sistema. En 1977, el sumergible soviético fue solo una molestia menor. Se posó en el lugar equivocado y solo requirió un escaneo de 20 minutos para ser procesado. El incidente del Piste 7 fue un aviso. El acero se volvió transparente porque, ante la tecnología de la red, nuestra mejor ingeniería es solo humo, una ilusión de solidez que el sistema puede apagar con un solo comando. El observador principal
pasó el resto de su vida repitiendo la misma frase: el mundo sólido es solo un velo fino. Murió en 2004 con la mirada perdida en el vacío, asegurando que podía ver a través de las paredes de su habitación. Todo cobra sentido cuando dejas de mirar el Baikal como un lago y empiezas a verlo como lo que realmente es: el procesador central de la Tierra. Las voces grabadas en el Mar Rojo, los uniformes que mantienen su forma perfecta en el fondo de Truk y el titanio que se vuelve cristalino en Siberia son síntomas de una misma realidad técnica. Estamos viviendo sobre una infraestructura que está perdiendo la paciencia con nosotros. El trance de aquel piloto y las secuencias de códigos que introdujo en esa consola muerta no eran mensajes de auxilio. Eran las órdenes de actualización para el horizonte 2035. No estamos esperando un evento astronómico o un cambio de era espiritual. Estamos esperando que la red termine su proceso de escaneo global y decida si la humanidad es una pieza útil del hardware o un virus que debe ser purgado por la luz amarilla. Jacques Cousteau vio el reloj interno de la red en 1996. Sus manos temblaban en sus últimos días, no por la edad, sino por la certeza de que el tiempo de nuestro anonimato se ha terminado. Pero esto es solo el principio del archivo. El Baikal es el procesador, pero ¿dónde se guarda la energía sobrante de este proceso? ¿Qué ocurre cuando el sistema decide que un área entera debe ser reiniciada? Suscríbete ahora y prepárate para el siguiente nivel de esta auditoría. El horizonte 2035 ya está aquí, latiendo bajo tus pies, esperando el comando final para transparentar nuestra realidad. Comparte esta información antes de que el sistema decida que sabes demasiado. Mantente alerta. La auditoría nunca termina porque el sistema nunca duerme. No estamos solos, estamos monitorizados. Nos vemos en el próximo expediente.